Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, una fecha más con Fausto Amador Arrieta. Nuestro tema de hoy es Brasil. Algunas personas dicen que Brasil no es un país, que es un continente. Otros que más que un Brasil existen múltiples Brasiles. La verdad es que es un crisol enorme, étnico, que está reunido simbólicamente por la música, la religión, por el fútbol, por la televisión, pero que lo hace un país con múltiples problemas también. Brasil abrió sus fronteras a inicios del siglo XX y eso, junto con la migración africana y la población indígena, ha creado ese enorme crisol del que hablaba antes. Es la 13ª economía del mundo, sin embargo, es el número 84 en desarrollo humano. Eso nos señala también los problemas que veríamos más adelante. Costa Rica es el número 62 y Chile el 54, por poner algunos ejemplos. En realidad, Brasil, siento yo que arrastra el enorme pecado de 300 años de esclavitud. Una esclavitud que crea problemas enormes de autoritarismo hacia el futuro, ¿verdad? De clientelismo, de populismo, de poca institucionalidad democrática. Ese Brasil de 300 años de esclavitud tiene además, es un imperio en algún momento y tiene un emperador junto con el imperio. Así que cuando nace a la vida republicana, tiene todas las falencias que tienen estas historias a la hora del análisis político. Y como toda América Latina, sufre de ese clientelismo, de ese populismo, de esa falta de institucionalidad democrática, pasa por múltiples golpes militares, gobiernos militares, incluso el más largo en la historia de América Latina está en Brasil. Incluso se ha dicho, y esto es muy simpático, que Brasil es un sistema político sin partidos políticos, y es bastante verdad hasta que llega con enorme fuerza, a tener fuerza, el Partido de los Trabajadores de Lula. País, además, que ha sido totalmente polarizado en toda su historia, entre, podríamos llamar izquierda, derecha, o liberales y conservadores, como se quiera, pero es un país que ha sido siempre muy polarizado, hasta que llegó una tercera opción, que es el centro derecha liberal, neoliberal, con Enrique Cardoso, democrático. Esta opción de la derecha es bombardeada más adelante, como veremos, por Bolsonaro, volviendo al ultraconservadurismo y al autoritarismo. Pero sobre esto, sobre el primer gobierno de Lula, sobre este Brasil profundo, vamos a hablar, vamos a escuchar a Fausto Amador y así podremos tener mucha más claridad cuando leemos sobre todas las noticias políticas de lo que ocurre en el gigante del sur. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Qué linda y sintética resumen de esa dolorosa historia. Te agradezco muchísimo porque obviamente antes de aterrizar en el aeropuerto necesitamos conocer el país desde las nubes. Bueno, voy a comenzar hablando de Lula. Y luego me voy a retrotraer un poquito a Cardoso. Mira, Lula ha sido el político más popular de Brasil desde antes que llegara la democracia. De hecho, la misma salida de las Fuerzas Armadas del gobierno y la instauración constitucional de la democracia fue producto de luchas obreras lideradas por Lula.
En efecto, y esto va a ser muy importante porque como toda la vida, vos me conocés, Mimi, soy un poquito gramsciano, vamos a ver Poquito. el elemento del bloque histórico que se formó. Porque la clase empresarial brasileña recibió un fuerte aviso de la necesidad de un cambio cuando Lula dirigió en 1980 la mayor huelga obrera de la historia de Brasil. Desde la siderurgia de Sao Paulo, 300.000 obreros metalúrgicos lucharon por la democracia durante 40 días, terrible, con una represión feroz, con centenares de prisioneros y muertos y torturas. Cuando Lula logró unir además a las otras centrales sindicales, el aviso fue fulminante. Eso, lo que venía eran huelgas generales y posibles revoluciones. Y ahí se tuvo la sensatez de convocar a una asamblea constituyente. Lula fue el diputado con mayores votos en esa constituyente, representó la mayor fracción parlamentaria de todo Brasil, ya era el partido más fuerte, y se promulgaron las elecciones presidenciales directas. Por eso ya Lula es el gran promotor de la democracia. En 1989 se celebraron por primera vez elecciones directas a la presidencia de Brasil y Lula era entonces el candidato presidencial que todas las encuestas daban como ganador hasta 2 semanas antes de la elección. Se requirió una masiva campaña de medios y de difamaciones y de miedos para que no fuera electo. Perdió en segunda vuelta contra Collor de Mello por un pequeño margen de 46-53. Bueno, Collor de Mello tuvo que dimitir bajo Niveles de olor de corrupción. corrupción, lo sustituyó su vicepresidente Franco y Franco puso a Cardoso como ministro de Hacienda. En 1994, Lula se volvió a presentar y perdió contra Cardoso. ¿Por qué? Porque Cardoso se había hecho muy popular como ministro de Hacienda, porque con su plan real había logrado detener la brutal inflación de Brasil que devoraba todos los salarios. Lo más importante aquí es comprender que este gobierno de Cardoso fue esencial al futuro gobierno de Lula. Y ahora vamos a ver por qué. A Cardoso le tocó ser el primer presidente neoliberal de Brasil y al mismo tiempo el primer presidente reformista. Y democrático. Inició por primera vez en la historia brasileña un gobierno de responsabilidad social, fiscal, perdón, pero también, y lo estaba diciendo bien, un gobierno de responsabilidad social, creador desde redes sociales de apoyo. Y una revolución enorme en el sistema educativo, como posiblemente no se había hecho, ¿verdad? En pocos países de América Latina en educación. Es impresionante la revolución que planteó Cardoso. En efecto, fue un planteamiento, pero vamos a ver, nosotros tenemos que recordar que en el 94 estamos en la plenitud del reinado neoliberal. Las medidas de ajuste estructural y de estabilización económica prescritas por el Fondo Monetario Internacional hundieron en la miseria a las poblaciones de toda América Latina. Entre el 90 y el 2001, en las vísperas de que fuera electo Cardoso, no, ¿sí? Se duplicó el número de pobres en América Latina. Según el Banco Mundial, pasaron de 120 a 220 millones. Cardoso comenzó como neoliberal. Para equilibrar las finanzas públicas, combinó un programa de restricciones del gasto público con privatizaciones de empresas privadas. Esa doble combinación de restricción de gasto y de privatización de empresas
le dio muchos frutos. En sus 8 años, el Estado brasileño logró 103 mil millones de dólares de ventas en empresas públicas. Pero aquí, Mimi, viene el bemol. Si bien hizo una reforma educativa importante, que va a aprovechar Lula, Mimi, restringió el gasto social recortando el presupuesto educativo, que pasó de 20% cuando él tomó el gobierno al 9% del PIB. O sea, la historia va a ser dura, pero muy ambigua La con mayor Cardoso. aspiración es el 8% del PIB en los países para educación. Correcto, Y correcto. tenían el 20%, pero con un pésimo sistema y la mayoría de la población fuera del sistema educativo, ¿verdad? Es que Sí, hay claro, bemoles. por supuesto. Sin embargo, esa restricción se sintió mucho. Bueno, el FMI tenía una política de ajustes que era conscientemente diseñada, conscientemente, contra la equidad. Escribían abiertamente, y aquí voy a citar textualmente: había que evitar cualquier medida con intención redistributiva. Esto es cita textual de manual de instrucciones del FMI a sus negociadores. A Cardoso, los excelentes resultados de control de inflación, manejo de hacienda pública y sus primeros programas sociales lo hicieron popular. Y en su segunda campaña barrió a Lula, 53-21. Pero bueno, cuando comenzó su segundo periodo, se agravaron los problemas para Brasil porque cayó la crisis internacional de los tigres asiáticos, masiva disminución de importaciones, caída de precios de materias primas. Brasil vio su deuda pública, su deuda externa creciendo de una forma brutal, y al final del segundo mandato de Cardoso se tuvo que devaluar su famoso plan real, y de nuevo la inflación que había logrado echar por la puerta regresó por la ventana, y con todo eso aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. El gravísimo problema de endeudamiento lo obligó a un terrible acuerdo con el FMI. Lula, en esos momentos, acusó a Cardoso de verdugo de la economía brasileña. Y ahí regresaron las movilizaciones, gigantescas movilizaciones. Volvieron a asustar al empresariado, y el empresariado se encontró y buscó un Lula más moderado. Y Lula ganó. Pero hay un aspecto que Lula no reconoció en Cardoso, porque Cardoso, además de neoliberal, también inició los grandes programas sociales de Brasil. El primer intento de reforma estructural de la economía de Brasil, con promoción fiscal de la inversión privada. Lula se va a aprovechar después. Y de Cardoso son las 4 grandes iniciativas: la bolsa de alimentación, subsidios a familias con niños hasta 7 años y mujeres embarazadas, la bolsa escola para familias pobres con la condición de que sus hijos asistieran a la escuela, el auxilio gas, subsidio para ayudar a pagar la factura energética, y desde el punto de vista empresarial, por primera vez en la historia brasileña, dio perdones fiscales a las empresas que se encadenaban con las MIPYMES. Planeó que toda inversión que resultara en transferencia tecnológica con impacto en el mejoramiento de la innovación y en la productividad se dedujera del impuesto de la renta y del pago de contribuciones a los seguros sociales de las empresas. Esto va a ser retomado por Uruguay con un fantástico, enorme éxito, y con todas las lecciones que tuvo Cardoso, y sin el inconveniente que tuvo Cardoso de la crisis económica que hizo que la economía de Brasil se fuera a pique.
Dos cosas, la crisis económica, o sea, que le impidió mantener políticas propias y tuvo que caer en manos de las agencias internacionales, y otro punto que tuvo Cardoso en contra, que es el momento de mayor auge le tocó a él del neoliberalismo, o sea, las posiciones más rudas neoliberales a nivel mundial. Digamos que estaban. Sin embargo, uno podría decir que el balance del gobierno de Cardoso frente a lo que tenía por tradición Brasil es realmente interesante y positivo. Y que, como decís bien, sienta las bases para que un Lula pueda hacer las grandes cosas que hace en su primera administración. Es así, es así. Sin embargo, ya lo vamos a hablar luego, pero ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, precisamente con las movilizaciones que estaban teniendo lugar en el periodo de Cardoso, comenzó a hacer un nuevo planteamiento de sus programas estructurales. Pero bien, la crisis económica impidió el impacto de las iniciativas de Cardoso. No pudieron ser profundizadas por la crisis fiscal y no habían tenido tanto impacto para influir en las elecciones de 2002, en las cuales ya Cardoso de todas maneras no podía presentarse, y ahí ganó Lula. Y además eso se acompañó con que Latinoamérica estaba siendo agitada por la primera ola roja. Venezuela, el socialismo del siglo XXI, era un Guerrilla en periodo, Colombia, guerrilla Bolivia, toda América Latina. estaba ardiendo. Entonces, en octubre del 2002, Lula se presentaba por cuarta vez a la presidencia y esta vez ganó. Y lógicamente retomó todos, Mimi. Y cuando digo la palabra todos, digo la palabra todos los ejes de gobierno Cardoso, todos, en lo económico y en lo social, y en lo fiscal e incluso con el Fondo Monetario, en todo. Lula continuó y profundizó las políticas de Cardoso, pero tenía una Los ventaja. commodities. Arrancaba el periodo de mayor bonanza del mercado mundial, con una fantástica demanda china de materias primas brasileñas. Y entonces 3 grandes capítulos marcan las 2 primeras administraciones de Lula y van a ser el signo de las otras 2 administraciones del PT. El programa Fome Cero, la Bolsa Familia y la Ley Dubón, desde el punto de vista, la hambre cero y la Bolsa Familia desde el punto de vista social, y la Ley Dubón desde el punto de vista económico. Fome Cero, con ayudas mensuales de $100, garantizó que la familia en extrema pobreza tuvieran acceso a alimentos básicos. Como consecuencia, apenas en el primer mandato de Lula, la malnutrición infantil retrocedió un 46%. Se dice fácil, ¿verdad? Pero es Bueno, en la región del Nordeste, que las cosas estaban peor, la malnutrición infantil reculó 74%. En mayo del 2010, el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas le dio a Lula el título de campeón mundial de la lucha contra el hambre. Con el programa Bolsa Familia, Lula resumió y profundizó todas las iniciativas sociales de Cardoso. Y en sus 2 mandatos, Lula benefició a más de 40 millones de personas. Y se calcula que ese programa logró sacar a más de 20 millones de brasileños del mapa del hambre. Pero no solo, también creó el programa Universidad para Todos y ofreció apoyo financiero y medidas interesantes, medidas afirmativas para la población, para el acceso de la población negra a los estudios universitarios. Y entonces les daba apoyo en el sector educativo público como privado. Al finalizar las 4 administraciones del PT, el programa había beneficiado a más de 1.250.000 estudiantes.
Y lógico, la ley 82, Dubón, 87% de aprobación terminó Lula su segunda administración. Es decir, casi no, en ninguna parte del mundo había un fenómeno de amor y de apoyo hacia un gobierno como estaba Brasil, con tirios y troyanos, con izquierdas y derechas, contentos con el desarrollo que llevaba y la línea de desarrollo que llevaba Brasil en ese momento. y vos lo decís bien, decís la palabra sirios y troyanos. En efecto, ofreció alivio fiscal a las inversiones privadas que fomentan la inclusión social, la innovación, el aumento de empleo y encadenamiento de pymes, y de esa manera amarró lo económico con lo social. Y como resumen, en los dos mandatos de Lula, los ingresos del 100% de la población más pobre crecieron mucho más rápido que el PIB, y crecieron más rápido los ingresos de los más pobres que los ingresos del 10% más rico de la población brasileña. Aumentó la clase media baja, que pasó del 37% de la población a más del 50%. La escolarización pasó de 6 a 8 años, Mimi. Se crearon 14 millones de empleos. El salario mínimo aumentó el 53.6%, descontando la inflación, crecimiento real. Y eso implicó un incremento de ingresos para jubilados y discapacitados que tienen sus pensiones y sus ayudas indexadas al salario mínimo. Los salarios pasaron de ser el 40% del Producto Interno Bruto al 44%. Pero no solo los pobres se beneficiaron, y aquí también hay que ver qué es lo que pasó. Fue un momento de gran desarrollo económico para grandes empresas brasileñas. Si en 2003 el FMI le exigió un excedente primario de 3,75% del PIB, Lula logró el 4,25%. Entre 2006 y 2007, la cantidad de personas con más de $1 millón, calcula el economista Pierre Salama, los que tenían más de $1 millón en activos financieros, aumentó un 20%. Lula continuó la política de apertura de Cardoso, con explotación de materias primas y concesiones a las inversiones internacionales. Y el Wall Street Journal dice, y leo, Lula es uno de los presidentes más favorables al mercado, al sector privado y a la inversión extranjera en Brasil en toda su historia anterior. Eso es lo que decía Wall Street Journal. Y Obama, presidente, no lo voy a citar textualmente porque no me acuerdo, pero decía algo así, ese guy, ese hombre es mi preferido. Como quisiéramos todos poder tener sus logros y su aceptación. Estoy traduciendo porque no lo estoy diciendo textualmente, ¿verdad? Bueno, pero con más del 5% de crecimiento anual, convirtió la economía de Brasil en una de las más dinámicas del mundo y logró poner a Brasil entre los 20 países más desarrollados. Y Además yo del creo que trabajo internacional, Fausto. Queda 1 minuto y medio, pero el trabajo internacional de Lula fue impresionante también, porque no solo se dedicó a Brasil, sino se dedicó a una visión distinta de política internacional y de alianzas internacionales. Yo siento que Fausto se ha congelado. Eso me permite entonces que vayamos al corte, lo adelantamos un poquito, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, les recordamos que este programa lo pueden seguir en el Facebook Live de Alto Voltaje 89.1, cadena radial costarricense, y también en YouTube, en el canal Alto Voltaje Mimi Prado. Pueden verlo en diferido si no lo han podido escuchar completo. Nuestro programa de hoy, Brasil, Lula.
Fausto nos estaba analizando gobierno de Enrique Cardoso y primeros gobiernos de Lula y la enorme transformación y la enorme popularidad de Lula en ese momento. Es que no recuerdo si era 82 o 87% con que terminó sus mandatos, ¿verdad? Y la aprobación internacional que tenía Lula. Así es, Memi. Entonces, regresando yo quisiera hacer un pequeño análisis muy breve que nos va a servir mucho después. Un análisis gramsciano de los dos primeros gobiernos de Lula y los dos Yo de me Dilma reí Rousseff. cuando dijiste un poquito gramsciano. Sos totalmente gramsciano. Bueno, estudié en Italia al fin y al cabo. No, nada Pero más, bueno, es muy bueno ser gramsciano. O sea, no hay, por supuesto, no hay nada mira, negativo. los primeros dos gobiernos de Lula y de Dilma representan una forma viva del bloque histórico del que hablaba Gramsci. Esto es importante porque en América Latina eso es lo que estamos viendo. Entonces hablan de cosas y no saben de qué cosas están hablando cuando dicen revolucionario, reformista, derecha, centro, en fin. No se dan cuenta que, y aquí vuelvo a Gramsci, una de las formas de lograr un bloque histórico estable, decía Gramsci, es lo que él llamó la revolución pasiva. No era una denominación que había inventado él, lo había inventado otro analista eh, eh, italiano. Él más bien lo llamó revolución sin revolución. Esto acontece cuando las clases dominantes prefieren un acuerdo que un violento enfrentamiento social directo, que también requiere que los sectores sociales, en búsqueda de sus reivindicaciones, no tengan ni la fuerza ni la decisión de provocar ese enfrentamiento violento y estén de acuerdo en encontrar un término medio. De parte de los sectores políticos dirigentes, se trata de entender el peligro que significa mantener el status quo sin cambios, sin atender demandas sociales. Y las demandas sociales en general son combate a la pobreza, desigualdad, movilización social, entrenamiento productivo y educativo, nivel de empleo, mejores salarios. Bueno, Sí. estas son las demandas sociales que se necesitan integrar en cualquier bloque del poder. Cuando, por cualquier razón que sea, esas demandas no se viven o se deterioran, se pierde la estabilidad política. El Banco Mundial lo había entendido. En 2001, James Wolfenson, presidente del Banco Mundial, recomendó medidas sociales para compensar los procesos de estabilización económica. Y te voy a citar textualmente lo que dice. Hay que impedir los conflictos vinculados a la menor distribución de recursos, porque provocan huelgas, bloqueos y agravan las crisis económicas y pueden incluso derribar gobierno. Así está expuesto. Es el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo del mundo 2001. Cualquiera puede encontrarlo en Internet. Para evitar el peligro de lo que Gramsci llamó, mira qué interesante palabra de Gramsci, si no tengo yo razón de ser gramsciano, subversismo esporádico, subversismo inorgánico de las masas populares. ¿Eh? Como siente uno las primaveras locas, Claro. ¿verdad? En las palabras de Gramsci. Uh-huh. Esas que nosotros llamaríamos revueltas espontáneas, decía Gramsci, deben, cuando no están en capacidad de cambios por sí mismas, el progreso se realiza integrando un bloque histórico donde las necesidades de las masas populares se integren a las necesidades que periódicamente tiene el capital para mejorar productividad y competitividad. Así se pueden
reforzar ambos intereses sobre una base de consenso social. Ahora bien, los intelectuales orgánicos del gran capital brasileño, muy desarrollados, casi todos habiéndose educado en Europa, aceptaron en su bloque de poder al PT de Lula. Y el PT de Lula, después de 3 fracasos electorales, estaba listo para llegar al poder, renunciando a la lucha frontal y a la reforma radical. Y ese bloque fue el que subió al poder y se mantuvo estable con un amplio consenso social por casi 16 años. Y mientras ese bloque se mantuvo, significó un sistemático progreso económico y social a todas las clases políticas. El sector financiero, por ejemplo, aceptó financiar al Estado comprando títulos de deuda interna y se les pagó más del 10-25% de intereses, una de las tasas de interés más lucrativas del mundo. Año tras año, más del 5% del PIB terminaba en los bolsillos de los poseedores parasitarios de la deuda interna. Estamos hablando de más de 13 veces las sumas destinadas al programa Bolsa Familia. Por otra parte, la tasa impositiva de los 4 gobiernos del PT, que perdonaba impuestos directos a las empresas, era elevadísima para bienes y servicios, bajas para ingresos y patrimonio. Las familias que percibían menos de 2 salarios mínimos pagaban el 46% de sus ingresos en diferentes y múltiples formas de impuestos indirectos. Pero bueno, con esas condiciones se perfiló y mantuvo un bloque de poder tremendamente progresista. Sin embargo, había un sector agroexportador de enorme peso que tenía sólidos intereses en romper ese equilibrio. Y se comenzó a crear poco a poco dentro de la legislatura brasileña el mayor bloque legislativo de Brasil, el bloque agrario. Su objetivo, la Amazonia. No voy a hacer hipótesis porque, en fin, solo la historia podrá responder si fueron esos intereses los que explicaron las razones económicas más profundas detrás del golpe de Estado que se fraguó contra Dilma Rousseff en 2014, porque ahí comenzó y fue un legítimo, fue un real golpe de Estado. Legítimo quería decir que con toda la legitimidad del término. Exactamente, yo sé que solo la historia, como decís, va a aclarar eso en algún momento, si es que se puede aclarar, pero por los hechos los conoceréis. Es decir, todo lo que se impone después del golpe de Estado a Dilma, un golpe de Estado además totalmente elaborado legalmente, todo entre comillas, ¿verdad? Es a través Bueno, agarrando la legalidad y metiéndola con vaselina a la fuerza en la cajita de la legitimidad. Pero bueno. Pero quiero decir, usando la legitimidad. Pero lo que inmediatamente sube el poder, todo tiene que ver alrededor de la Amazonia. Es decir, los grandes cambios vienen alrededor de la Amazonia y la riqueza que ese grupo agroexportador ve en ese territorio. Bueno, no vamos a negar el elefante dentro del cuarto. La corrupción era real, igual que lo fue en Italia, igual que lo fue en España, igual que lo ha sido en montones de partes del mundo, pero en Brasil se utilizó para destruir, desanimar o desilusionar la base social del PT. Con el pretexto de esa investigación por corrupción, Dilma fue desaforada, y no porque se le probara nada, ni siquiera se le probó nada. Por eso te digo que la legalidad fue... Lo único que se le aprobó fue algo que pasa todos los momentos en los presupuestos nacionales. Habían cambiado una partida, pero de una manera totalmente... Por eso, ¿hasta qué punto eso es corrupción? Te digo, es forzar el término de legalidad. Es decir, es la legalidad de Daniel Ortega. Pues. Exactamente. Dilma fue desaforada.
Su vicepresidente Tamer la sustituyó, traicionándola. Aún así, la base social del PT no se desilusionó, se sostuvo. Y venía Lula. Y se necesitó, como fuera, inventarle también a Lula Meter algo para impedir que participara en las elecciones. un Y es apartamento en no sé qué lugar, o sea, algo totalmente, que, con un que no era poquito, de él, además no no, era de él él. probaba que no era de él. No, Bueno, no fue nunca mío, pero bueno. todo eso dio el espacio para el desastroso gobierno de Bolsonaro, que supo aprovechar a su favor tres elementos clave: el rechazo social a la corrupción y a los políticos de siempre, eso siempre cansa, porque había corrupción, eso no podemos negarlo. Hubo corrupción en Petrobras, había corrupción en Odebrecht, o sea, ese es un elefante. El crecimiento espectacular del evangelismo pentecostal y los intereses del segmento económico más militante, la industria agropecuaria. Eso supo captar, porque con los dos primeros no daba para conseguir los votos en el Congreso. Para ganarse a los latifundistas se enfiló contra los ambientalistas y los pueblos nativos y los presentó como si fueran un obstáculo para el desarrollo local de las zonas amazónicas. Para Brasil, para su capital financiero y para la estabilidad del país, Bolsonaro fue uno de los peores negocios que ha hecho. Se beneficiaron los sectores más retrógrados, sacó la cabeza el fascismo, que de El nuevo, igual que en brutalismo el político. pasado, se asienta en el latifundio agrícola. Brasil quedó aislada internacionalmente. Y bueno, vámonos al Amazonas. Un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostró que durante el gobierno de Bolsonaro se dio la mayor deforestación de la selva amazónica en 15 años. Cada año se deforestaban 25.000 kilómetros cuadrados. Más de 100.000 kilómetros cuadrados quedaron sin cobertura boscosa. Y no en vano la consigna de la campaña, y la consigna es una cosa loca, las 3 B: bala, buey y Biblia. La bala que prepara la guerra civil, el buey que es el símbolo Del de, arado. sí, el símbolo de la agricultura ganadera, que requiere pastizales, y la Biblia, ¿verdad? Que es el punto de conexión con lo más conservador del apoyo pentecostal. Hay un estudio que se llama La Amazonia Contrarreloj, que lo produce la Red Amazónica de Información Georreferenciada. Muestra que el 34% de la Amazonia brasileña ya prácticamente se perdió. Y el resto, dicen, está cerca del punto de no retorno. Y si no se hacen acciones inmediatas, antes del 2030 no va a haber regreso, por lo menos en la zona brasileña del Amazonas. Y bueno, vámonos a hablar del manejo que hizo de la pandemia con 700.000 víctimas y el segundo país en el mundo por letalidad de contagio, y nos hace ver pues lo desastroso que fue eso. Y eso le tiene que haber insinuado algo bastante importante a las clases dominantes, a las clases políticas brasileñas, que obviamente se inclinan y se inclinaron por renovar un pacto y la reconstrucción del bloque histórico. Y no se puede explicar de otra manera cómo la Corte Suprema invalidó todos los juicios y permitió que Lula se volviera a presentar. Bueno, pero las cosas habían cambiado mucho. ¿Cómo fue el voto de Lula? En primer lugar, fue voto de pobres. Votaron por Lula el 65% del quintil de menores ingresos. Es decir, los que ganan menos de 2 salarios mínimos votaron casi el 70% por Lula. Y en todos los otros segmentos de ingresos ganó Bolsonaro.
en segundo lugar, votaron por Lula el 56% de las mujeres. Entre los hombres ganó Bolsonaro. En tercer lugar, votaron por Lula las regiones más atrasadas, que aunque menos pobladas, le dieron un número de votos que le permitió el triunfo en un promedio 73%. Exacto. Están a 73% en el noreste favor, de Brasil. y aunque tenían menos población, compensaron con la desproporción a favor de Lula. Así es, pero la derecha extrema salió consolidada y además de consolidada, endurecida. Y con Lula, el Congreso en un país, con un Congreso que es muy fuerte, ¿verdad? Un país con, ya vimos los problemas políticos, pero con una presencia fuerte del Congreso, y ahí tiene mayoría Bolsonaro. entonces, no tiene, vamos a ver, Lula, comencemos con las gobernaciones. Lula tiene el apoyo de 10 de los 27 gobernadores brasileños. Las más pequeñas, las más pobres y las menos importantes. El bolsonarismo, salvo Mato Grosso, que creo que ganó, no estoy seguro. Minas Gerais, no estoy seguro quién ganó. Mato Grosso, pero bueno, el bolsonarismo tiene la mayor bancada, 99 escaños, pero son 513. Y si se suman todas las fuerzas aliadas, Lula podría, con los socialistas, con los demócratas, con varios centro derecha, del centro, con los de podría Cardoso. lograr, sí, con a eso me refiero, porque hay que ver que el que lo acompañó de vicepresidente fue compañero cofundador del partido de Cardoso, de la socialdemocracia brasileña. Podría contar con 108, pero son 513 diputados. Y entonces el punto es que muchos dicen que las cosas están demasiado en contra de Lula, pero bueno, vamos a ver. Pero es un genio a dónde están las fortalezas de yo Lula. tiendo a ser disidente. Desde el punto de vista político, hay que recordar que en la campaña presidencial de 2002, el programa de Lula ya estaba movida hacia el centro. Hoy el vicepresidente es Geraldo Alckmin. Fue socialdemócrata, compañero de Cardoso desde la primera hora. Y aunque es un señor extremadamente conservador católico de origen libanés y miembro del Opus Dei, a mí me parece que es menos preocupante que en 2002, donde el presidente de Lula era José Alencar, empresario millonario y evangelista, Mimi. O sea, Dilma fue a elecciones con Michel Temer. Es decir, hay que entenderlo así. La fórmula presidencial es parte del acuerdo más amplio para la formación del bloque. Es su garantía. Lo que tiene más es un agote. O sea, ¿qué veo yo en contra? La edad de Lula, a pesar de que hace ejercicio y está como un tren, como quiere. ¿Por qué? Porque lo puede lograr. Es el tipo con mayor pragmatismo político, posiblemente en América Latina, uno de los mejores negociadores que hay en el mundo, un camaleón político, ¿verdad? Porque es capaz de entender que la política es sobre realidades, no sobre lo que yo quiero, sino sobre lo que yo puedo, que se debe construir. Y todo eso está a favor de Lula. Pero es tan múltiples los intereses que tiene que coordinar diariamente que es agotador. Ahora, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, ¿verdad? Si el Bueno, físico, hasta nosotros donde el físico le dé. es posible, pero yo estoy claro que el nuevo, el vicepresidente de Lula, llevo 20. 5. El PT ahora está muy debilitado. Fue preparándose durante 20 años para representar las demandas. Ahora el PT es un partido del establishment, es el centro izquierda del establishment frente a un ascenso fascista de la extrema derecha. Pero bueno, utilicemos para saber las diferencias ahora.
La diferencia la hace la coyuntura histórica. En 2012 el mundo vivía la plenitud de la globalización y la demanda de materias primas que permitía que Brasil se convirtiera en la sexta economía del planeta. Ya no. Hay otros escenarios que dominan el panorama. Guerra de Ucrania, la fortaleza ascendente de China, la proyección de desacople de la economía mundial, el retorno de un ambiente de guerra fría. Los Estados Unidos económica y políticamente más débiles, pero por eso más peligrosos. Y una América Latina donde se están produciendo el mismo tipo de bloques históricos de renovación social que él está liderando en Brasil, y eso es una fortaleza, porque no es el tipo de bloque histórico que tenía en la primer ola realmente loca de la revolución bolivariana. Por eso, para Brasil, de este tercer gobierno de Lula, se plantean retos mundiales y grandes tareas latinoamericanas. Por eso, hay que recordar que el bloque histórico del que Lula forma parte, y junto a él un sector decisivo de la clase empresarial brasileña, tiene un sano componente nacionalista latinoamericano. Lula se va a encontrar a un país protagonista de primer orden de la nueva ruta de la seda. Es el único país que está vinculado por cable submarino en la ruta de la seda con Camerún. Exporta 3 veces más a China que a Estados Unidos. Importa el 25% más de China que de Estados Unidos. O sea, y además Lula es un excelente, como vos decías, negociador internacional, multilateralista, integracionista, fundador de los BRIC, dirigente de la CELAC. Brasil ha buscado, y esto es parte del bloque histórico, creo que el empresariado lo acompaña, autonomía, quiere jugar en primera división, está en entrevista a la revista Time, dijo que se requería una nueva gobernanza mundial, reconstrucción de una nueva gobernanza. Sobre Ucrania planteó que la paz es tarea más decisiva y que es un error buscar solamente derrotar a Rusia. O sea, la voluntad de desarrollarse de forma independiente frente al poder estadounidense es parte del bloque histórico brasileño, tengámoslo claro. Pero No acabas de se decir ve. algo brillante, o sea, eso del bloque histórico, su necesidad de ser independiente frente al poder, pero su relación con el otro poder, con China, y su Claro, vía para América Latina, ser puente de China para América Latina. es que Excelente. ese es el punto. El punto es entender que el bloque histórico no es, para un país del tamaño de Brasil, es un bloque histórico nacional, nacionalista, como digamos que el bloque histórico que se da en China está dirigido por el Partido Comunista Chino, pero es un bloque histórico con la clase capitalista. En Brasil es un bloque histórico también nacional, pero un bloque histórico dirigido por el capital, con, poniendo a las clases sociales representadas por Lula en el poder. Es decir, estamos acá con la posibilidad de que Brasil desempeñe un papel predominante en la política mundial. Excelente, Fausto, porque ahí estás diciendo algo que va en contracorriente y todo lo que han dicho los opinion makers del mundo, de que esta vez Brasil va a tener una venda en la boca en el tema internacional. Mil gracias. Es decir, mucho para que pensar y analizar. A todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.